Bienvenidos estudiantes una vez más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la hidrostática. ¿Recuerdas que es parte de la hidráulica? Muy bien. Ahora, ¿recuerdas qué es la hidrostática? Así es el área de la hidráulica que estudia los líquidos en reposo. Y recuerdas que dentro de la hidrostática se estudia a la densidad, el peso específico, la presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Muy bien, si lo recordaste, excelente, te felicito. Ahora sigamos a la densidad. Es una propiedad característica o intensiva de la materia que representa la masa contenida por unidad de volumen. Es decir, qué cantidad de masa en kilogramos hay en un metro cúbico de volumen. Y esto es en el sistema internacional, ya que si la definimos en el sistema sexagesimal quedaría de la siguiente manera: cantidad de masa contenida en gramos por unidad de volumen en centímetros cúbicos. Para entender un poco mejor esto, veamos un ejemplo que nos permita entender mejor el concepto de densidad. Déjame decirte que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, es decir, en un metro cúbico de volumen existe 1000 kilogramos de masa de agua. Ahora acompáñame a revisar este caso práctico, en la que nos pide determinar la densidad, que dice de la siguiente manera: ¿cuál es la densidad de un aceite cuyo peso específico es de 8200 newtons sobre metros cúbicos? Lo primero que hay que hacer es recabar los datos. Estos vamos a utilizar para sustituirlas en las ecuaciones o fórmulas. El problema dice: ¿cuál es la densidad? Eso significa que desconocemos la densidad. Por lo tanto, en los datos vamos a colocarlo como densidad es igual a incógnita. Ahora bien, dice de un aceite cuyo peso específico es de 8200 newtons sobre metros cúbicos. Y colocamos el peso específico en los datos. En este punto, yo te recomiendo que tengas a la mano las posibles fórmulas que puedes utilizar. Y en este caso son dos fórmulas las que involucran a la densidad. La primera dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Y la segunda, que indica que el peso específico es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Y esta última es la que vamos a utilizar porque es la que más se apega a las características del problema y que vamos a determinar la densidad, pero nos hace falta la aceleración de la gravedad. Y tú bien sabes que la aceleración de la gravedad es de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como se trata de una masa de aceite contenida en un recipiente, esto significa que está en reposo. Por lo tanto, el valor lo vamos a considerar como positivo. Y lo vamos a agregar a los datos. Quiero que analices esto. El problema no menciona de la aceleración de la gravedad, pero cuando ya analizamos la fórmula y vemos que en la fórmula está la aceleración de la gravedad, y este dato nosotros lo conocemos porque lo hemos estudiado con anterioridad, por tal motivo lo vamos a agregar en los datos. Ahora bien, la expresión matemática nos pide determinar cuál es la densidad y por lo tanto debemos despejar. Y vemos que la aceleración de la gravedad está multiplicando a la densidad. Así es que pasará al siguiente término dividiendo al peso específico y quedará la expresión matemática de la siguiente manera. Por último,
vamos a sustituir los valores de la expresión matemática densidad es igual a peso específico por aceleración de la gravedad. Y esto es igual a 8.200 newtons sobre metros cúbicos entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y el resultado de esta división es 836.7 kilogramos por metro cúbico. Y ese es el valor de la densidad. Es decir, que en un metro cúbico de volumen existen 836.7 kilogramos del tipo de aceite que nos indica el problema. Espero que te haya quedado claro cómo solucionar problemas de densidad esta primera vez que observas el video. En caso contrario, puedes revisarlo las veces que quieras posteriormente. Ahora veamos todo lo referente a la presión. Y el concepto de presión nos dice que es la magnitud de la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. La expresión matemática para determinar la presión es fuerza sobre área. Y para ilustrarlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de presiones que existen en el entorno? El primero es la presión atmosférica y es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuales están inmersos los cuerpos en ella. Déjame decirte que la atmósfera ejerce presión en diferentes direcciones sobre un cuerpo sumergido en ella, y para poder determinarla se utiliza la expresión matemática presión atmosférica es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura. La siguiente es la presión hidrostática, y esta es la presión que ejercen las moléculas de un líquido sobre los cuerpos inmersos en ella. La presión hidrostática la podemos determinar con la expresión matemática presión hidrostática es igual a peso específico por altura, o bien con la expresión matemática presión hidrostática es igual a densidad por aceleración de la gravedad por altura. Después tenemos a la presión absoluta, y es la presión que resulta de la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión manométrica se le llama así porque se utiliza un instrumento llamado manómetro para medirla, que su interior contiene, por lo regular, mercurio. La expresión matemática se describe de la siguiente manera: presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. A continuación te presentaremos un caso práctico del cálculo de la presión, y el ejercicio se describe de la siguiente manera. Sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza con una magnitud de 75 newtons mediante un pistón de área igual a 0.013 metros cuadrados, lo que es lo mismo 13 centésimas de metros cuadrados. ¿Cuál es la magnitud de la presión que se genera? Recuerda que primero vamos a obtener los datos. Leemos nuevamente. Nos dice que sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza de 75 newtons. Y nos da el área con una magnitud de 13 centésimas de metro cuadrado. Y nos pide determinar la presión. Ahora bien, en muchas ocasiones, a veces resulta complicado con solamente las palabras el poder entender un problema. Por lo tanto, yo te sugeriría que en ocasiones, cuando es muy complicado el problema, realices un diagrama como este. Y ahora vamos a colocar la fórmula.
Y la fórmula nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área, y esa fórmula cumple satisfactoriamente con lo requerido. Así es que no necesitamos otra expresión matemática. Ahora vamos a ir a la sustitución de los datos. Y sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre área. Y sustituyendo los valores, son 75 newtons entre 13 centésimas de metro cuadrado. Y esto es igual a 5.769.2 newtons sobre metros cuadrados. Ahora bien, para que aprendamos cómo simplificar un resultado en vez de anotar 5.769.2 newtons sobre metros cuadrados, podemos redondear ese valor y dejarlo en 5.800 newtons sobre metros cuadrados. Pero en vez de anotarle 5.800 newtons sobre metros cuadrados, lo vamos a dejar como 5.8 kilonewtons sobre metros cuadrados. Recuerda que kilo es un prefijo y tiene un valor de 1 por 10 a la 3 en notación científica. Por último, resolvamos ahora un problema en el que nos pide el cálculo de la presión hidrostática. Y el problema dice de la siguiente manera: calcula la presión hidrostática en el fondo de una alberca de 6 metros de profundidad. Si la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, vamos a obtener los datos. Y lo primero que nos dice o nos indica es la presión hidrostática, que hay que determinarla. Por lo tanto, es una incógnita. Ahora bien, nos da la altura, que es de 6 metros de profundidad, y nos indica que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí estás observando? Muy bien, vamos a continuar. Establezcamos las fórmulas o expresiones matemáticas, y la primera es presión hidrostática es igual a peso específico por altura, y la segunda es presión hidrostática es igual a densidad por aceleración de la gravedad por altura. ¿Cuál de estas dos es la que se apega más al problema? Correcto, es la segunda. Ahora bien, si tú te das cuenta, tenemos la densidad, tenemos la altura, pero nos hace falta la aceleración de la gravedad. Y recuerdas, es de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y otra vez lo colocamos de manera positiva. Ese dato ya nosotros lo conocemos, a pesar de que el problema no nos está dando este dato, nosotros conocemos su valor y por tal motivo lo podemos agregar. Ahora revisemos la sustitución de valores. Y la fórmula es presión hidrostática es igual a densidad por aceleración de la gravedad por altura. Sustituyendo son 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por 6 metros. Y el resultado que nos da es de 58.800 newtons sobre metros cuadrados. Y para simplificar este resultado, lo puedo anotar como 58.8 kilonewtons sobre metros cuadrados. Muy bien, estudiante. Espero que estos ejercicios y todo lo que hemos visto en este video te sirvan para poder solucionar otros ejercicios en tu guía y en la plataforma del colegio. Por mi parte, en esta ocasión, me despido y nos estaremos viendo en otro video tutorial. Hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a mi canal.